¿Qué tal? Buenos días a todos. Soy la doctora Elmaicela Fuentes Lara. Actualmente soy residente de primer año de alergia e inmunología clínica. El día de hoy voy a hablarles sobre dos journals, ambos asociados con la dermatitis atópica. Quiero agradecer al doctor Carlos Macuset Sánchez, quien fue mi asesor durante la preparación de estos dos journals. El primero se titula ¿Cómo se predice la historia parental de enfermedad atópica, el riesgo de dermatitis atópica en un niño? Esta fue una revisión sistemática y un metaanálisis. Fue publicado en la revista de Alergia e Inmunología Clínica, que tiene un factor de impacto de 7.574. La fecha de publicación fue el año pasado, el 28 de diciembre del 2019, y hasta el momento lleva una citación. Su autor principal es la doctora Nina Ram, quien trabaja en el Departamento de Dermatología en el Hospital Popular de la Universidad de Pekín en Beijing, China. La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria que es muy conocida, es crónica y es recurrente de la piel. Se caracteriza por tener prurito intenso y se presenta durante la primera infancia. Además, que es una de los diagnósticos que más podemos observar en nuestra práctica diaria, sobre todo en la población pediátrica. La prevalencia a lo largo de toda la vida va del 10 al 20%. Recordemos que algunas enfermedades atópicas, como la dermatitis atópica, el asma y la rinitis alérgica, se van a caracterizar por tener una mayor inmunidad o una mayor respuesta de tipo 2, además de que comparten factores de riesgo ambientales, epigenéticos y también genéticos. La llamada marcha atópica, que se caracteriza por presentar en primera instancia eczema, posteriormente asma y al último rinitis, se han postulado varias teorías. Primero es que el deterioro de esta barrera cutánea, o sea, el deterioro de la piel en la dermatitis atópica, puede facilitar la exposición a ciertos alérgenos. Por lo tanto, provoca una sensibilización alérgica epicutánea. ¿Qué pasa? Que en exposiciones subsecuentes a estos alérgenos en las vías respiratorias se va a expresar las enfermedades que ya mencionamos, asma o rinitis alérgica. Los estudios piloto han sugerido que el uso profiláctico de emolientes, sobre todo en lactantes con una predisposición atópica, puede reducir el riesgo de dermatitis atópica. Recordemos que se han buscado muchos factores que tengan que ver con la susceptibilidad a desarrollar dermatitis atópica. Sin embargo, el antecedente de enfermedad atópica en los padres sigue siendo el predictor mejor y más estudiado. Pero en la actualidad realmente todavía no está claro si tener dos padres afectados o padres que tengan una multimorbilidad atópica, es decir, que tengan asma, que tengan rinitis o que tengan dermatitis, afecta o incrementa el riesgo por igual, o si las enfermedades atópicas de la madre o del padre pueden afectar también el riesgo por igual. Surge un concepto que es el concepto de la preponderancia materna, que es en la herencia de la atopia se ha hipotetizado de manera amplia. De hecho, existe un metaanálisis que ha encontrado que el asma materna aumenta el riesgo de asma en la descendencia, incluso más que el asma paterna. Pero hay que recordar que la dermatitis atópica es una enfermedad completamente diferente y constituye una enfermedad distinta, por lo que los resultados pueden no ser transferibles entre todas las enfermedades atópicas. Y esto fue lo que quiso buscar este estudio de revisión sistemática y de metaanálisis. Hubo tres objetivos principales. El primero fue examinar la magnitud de la asociación que existe entre una historia parental de enfermedad atópica y el riesgo que tiene de la dermatitis atópica en la descendencia. Además de encontrar si esta asociación va a diferir según el sexo de los padres
o del tipo de enfermedad atópica que se presenta. El tercer objetivo fue determinar si esta asociación va a diferir según el número de enfermedades atópicas que presenten los padres o el número de padres afectados. Bueno, se hizo una revisión extensa, sistemática y también un metaanálisis en donde se realizaron búsquedas en las bases de datos médicas de PubMed y de Embase desde su inicio del estudio hasta el 10 de junio del 2018, sobre todo únicamente para estudios en humanos y estudios comunicados en el idioma inglés. Los criterios de inclusión fueron aquellos que informaron los antecedentes familiares de cualquier enfermedad atópica o cualquier enfermedad relacionada, dermatitis atópica, asma, rinitis alérgica, alergia alimentaria, urticaria, polinosis y sensibilización atópica. Pero además, este estudio permitió utilizar designaciones alternativas. Como sabemos, en algunos países se utiliza la palabra eczema como sinónimo de dermatitis atópica o también fiebre de heno para rinitis alérgica. Entonces, estas designaciones fueron incluidas en este estudio. Los criterios de exclusión fueron aquellos estudios que carecían sobre todo de individuos de referencia, es decir, aquellos pacientes que no tenían dermatitis atópica, y los estudios que solo informaron antecedentes familiares. Sin embargo, no se especificaba si eran de la madre o del padre. La recolección de datos, bueno, básicamente se recolectó la información del autor, el año de publicación, el diseño del estudio, el país de origen, el tamaño de la muestra y el número de casos, la edad y el sexo, la dermatitis atópica en los descendientes y también un método de identificación de enfermedades atópicas en los padres. Para evaluar la calidad de los estudios, se utilizó la escala Newcastle de Ottawa. Se utilizó un software que fue StatsDirect para calcular los ORs o la razón de momio agrupados y se utilizó un intervalo de confianza del 95%. En esto se tenía como finalidad comparar aquellos pacientes con dermatitis atópica y aquellos que no tenían dermatitis atópica y se utilizaron varias categorías. Estas 4 fueron las más importantes. La primera categoría pues fue la historia parental de enfermedad atópica. La segunda categoría fue una historia de uno o ambos padres con enfermedad atópica y dermatitis atópica. En la tercera categoría tenemos los antecedentes maternos y los paternos de enfermedad atópica y por último los antecedentes parentales de una o de más de una enfermedad atópica. ¿Cuáles fueron los resultados? En total se encontraron 7,317 estudios. Sin embargo, únicamente 476 fueron utilizados o fueron sometidos a una revisión exhaustiva. De estos se incluyeron 163, de los cuales 149 estudios eran únicos. En total, 656,711 participantes y de estos 119 se utilizaron para el metaanálisis. En esta tabla que les muestro a continuación, lo que podemos observar son qué cantidad de estudios se utilizaron según el país. Por ejemplo, vemos que Sudáfrica, el sur de Asia y también América del Sur, en esos países solo se utilizó un estudio. El metaanálisis cuantitativo en total incluyó 128 publicaciones que cubrían 119 estudios únicos y de estos 109 publicaciones alcanzaron un puntaje de NOS de alta calidad, mientras que el resto obtuvo un puntaje de NOS de al menos 5, que si no es tan alta, pues también es un buen estudio. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, ¿cuáles fueron primero las asociaciones que se encontraron con dermatitis atópica? Pues uno de estos metaanálisis
de 66 estudios donde se incluyeron 38.505 pacientes con dermatitis atópica y 203.146 pacientes sin dermatitis atópica, mostró que sobre todo aquellos que tenían antecedentes parentales de enfermedad atópica tenían un mayor riesgo de dermatitis atópica. El riesgo se incrementó hasta 1.81 veces. Los antecedentes de asma en los padres de rinitis alérgica y dermatitis atópica se van a asociar con mayor probabilidad de dermatitis atópica. Pero aquí algo muy importante es que es el historial propio de dermatitis atópica en los padres lo que hizo en mayor medida que asma y rinitis alérgica. Ahora, la asociación más fuerte con el historial parental de dermatitis atópica en comparación con el asma y la rinitis realmente fue independiente del padre que se vio afectado. Y en esta diapositiva en especial les muestro cómo el riesgo de que ambos padres tengan dermatitis atópica tiene un riesgo aún mayor de adquirir la enfermedad, hasta 3.66 veces. También dentro de estas observaciones que se encontraron, pues también se asoció que al menos tener un padre con enfermedad atópica o dos padres también va a incrementar el riesgo de dermatitis atópica. Cuando uno de los padres es el que padece la enfermedad atópica, el riesgo se incrementa hasta 1.30 veces. Y cuando son dos padres, el riesgo se incrementa hasta 2.08 veces. Pero recordemos que este fue el factor con mayor riesgo, el de que ambos padres tuvieran dermatitis atópica. Ahora, ¿cuál es la relación que existe entre la dermatitis atópica y el sexo del niño? Pues hubieron 3 estudios que observaron sobre todo el efecto en la predisposición atópica. Sin embargo, en estos 3 estudios se observó que era independiente del sexo del niño. En otros 2 estudios en donde se observó la dermatitis atópica materna, ahí se observó que el riesgo se incrementaba sobre todo en niñas. Y por último, un estudio en donde se evaluó la dermatitis atópica paterna encontró que hay un riesgo de dermatitis atópica en los niños de todas las edades hasta los 10 años y en las niñas solo hasta los 2 años de edad. En esta gráfica podemos resumir todo lo que ya mencionamos. Aquí observamos que el mayor riesgo lo tiene la historia parental de dermatitis atópica, hasta 3.3. La historia, en segundo lugar, observamos la historia de más de una enfermedad atópica, en donde el riesgo se incrementa hasta 2.32 veces. Y en tercer lugar tenemos cuando ambos padres tienen historia parental de alguna enfermedad atópica, en donde el riesgo se incrementa hasta 2.08 veces. Y aquí vámonos a estas 2 que están de este lado, que es la historia materna y la historia paterna. Si ustedes ven, es ligeramente superior la historia paterna, con un incremento del riesgo de hasta 1.99 veces. Sin embargo, la historia materna no queda muy atrás, 1.89. No se encontraron diferencias significativas. Esta revisión mostró que los antecedentes parentales de enfermedad atópica se asociaron de manera significativa con dermatitis atópica en la descendencia y se observó pues que fue similar para ambos padres. También la historia de los padres pues confirió una asociación más fuerte en comparación con asma y rinitis alérgica, y la asociación se va a fortalecer cuando existe más de una enfermedad atópica o cuando son los 2 padres los que se encuentran afectados. Ahora, comparándolo con otros estudios, pues se ha observado que la historia de los padres con enfermedad atópica puede aumentar el riesgo de dermatitis atópica a través de múltiples vías. Los estudios en gemelos indican que la genética va a jugar un papel importante, pero no es el único. De hecho, la heredabilidad de la dermatitis atópica representa aproximadamente el
el 75%, y la pleiotropía genética representa el 85% de la asociación entre la dermatitis atópica y el asma. La palabra pleiotropía genética se refiere a esta variabilidad de que un solo gen puede tener varias afecciones o varias afecciones hacia ciertos órganos o manifestarse de diversas formas. Por ejemplo, las mutaciones en el gen de filagrina materna van a incrementar el riesgo de dermatitis atópica, incluso si la descendencia no hereda estas mutaciones. Esto que indica que la herencia va más allá de la genética. También un estudio encontró que existe un vínculo materno en el locus asociado con la dermatitis atópica. Sin embargo, ningún estudio ha encontrado evidencia de la impronta paterna en dermatitis atópica. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay preferencia por el alelo de los padres. Por lo tanto, esta hipótesis de la herencia materna preferencial sigue sin estar respaldada por estos modelos biológicos, y realmente en este estudio lo que se observó es que tanto la madre como el padre pues realmente no se incrementa el riesgo de dermatitis atópica. ¿Qué es lo más importante aquí? Pues las indicaciones para investigaciones futuras y también en nuestra práctica clínica, sobre todo aquellas estrategias enfocadas en la prevención primaria. La primera es la aplicación diaria de emolientes, porque al inhibir que esta membrana o que la piel se dañe, lo que hacemos es que inhibimos esta sensibilización epicutánea y por lo tanto disminuimos el riesgo de dermatitis atópica y de las otras dos enfermedades como rinitis y de asma. El ablandamiento de agua doméstica es algo que se está estudiando también en la actualidad. Y por último, la suplementación prebiótica y probiótica que se está probando últimamente. Dos cortes de nacimiento de Nueva Zelanda y de Suecia encontraron que los padres con enfermedad alérgica, pero que no han desarrollado dermatitis atópica todavía, aumentan las probabilidades de dermatitis en sus hijos. ¿Qué sugiere esto? Que los antecedentes de asma y rinitis en los padres constituyen factores que son independientes para la dermatitis atópica. Aunque este estudio pues es una revisión sistemática y un metaanálisis y realmente la forma de evaluación fue muy estricta, tuvo sus limitaciones. Primero es que existen diferentes definiciones y métodos de identificación utilizados para determinar la dermatitis atópica dependiendo de la región. Entonces fue a veces muy difícil unificar estos criterios. Otra cosa es que solo se utilizaron estudios escritos en inglés. Y por último, los estudios principalmente estudiaron el historial de enfermedad atópica en los padres a través de autoinformes o a través de autorreportes. Sin embargo, muchas veces los padres no saben o no recuerdan que presentaron dermatitis atópica a muy temprana edad, cuando eran lactantes, o fue muy leve y no lo recuerdan. En cambio, sí recuerdan enfermedades como asma y rinitis que tienen un pico de aparición a edades más tardías. La conclusión de estos autores es que estos hallazgos van a ser útiles sobre todo para los futuros padres, pero no solo para ellos. Para nosotros como médicos son importantes porque nos guían a evaluar el riesgo de tener pacientes o que los padres tengan hijos con dermatitis atópica. Y por lo tanto, ¿qué podemos hacer en nuestra práctica diaria? Mejorar la orientación de estrategias profilácticas para reducir esta aparición de dermatitis atópica y por lo tanto prevenir el inicio de la marcha atópica, es decir, de estas otras enfermedades que vienen atrás de ella. El segundo journal del que vamos a hablar es acerca de la relevancia clínica de los eosinófilos, los basófilos y el nivel de IgE total, la IgE específica al alérgeno y las características clínicas
de la dermatitis atópica, es decir, cómo estos biomarcadores se desarrollan o se relacionan más bien con la gravedad. Este estudio fue publicado en el Journal of Clinical Laboratory Analysis con un factor de impacto de 1.549. Su fecha de publicación fue a principios de este año, el 18 de febrero del 2020, y hasta la fecha lleva una citación. Su autor principal es Yukin Hu, que actualmente trabaja en el Hospital Popular de la Universidad de Pekín en el departamento de dermatología. Su investigación principal se centra en el campo de la dermatología y sobre todo en la dermatitis atópica. Este autor lleva hasta el momento 4 publicaciones y 76 citaciones. Bueno, ya vimos en el journal pasado que la dermatitis atópica pues es esta enfermedad inflamatoria crónica de la piel que se caracteriza por una dermatitis recurrente con este prurito intenso. Los pacientes con dermatitis atópica a menudo, y ya también lo observamos en el anterior journal, tienen antecedentes personales o familiares de enfermedades atópicas, sobre todo asma, rinitis y conjuntivitis alérgica. Ahora, es la elevación de estos biomarcadores como el nivel de IgE sérica total, la IgE positiva específica para alérgenos, la eosinofilia y la basofilia que se ven de manera muy común en la dermatitis atópica. Entonces, varios estudios han sugerido esta asociación que existe entre la gravedad de la dermatitis atópica y los biomarcadores de inflamación alérgica, pero sobre todo la IgE sérica y el eosinófilo en sangre en pacientes lactantes y en niños. Las manifestaciones de la dermatitis atópica realmente son muy heterogéneas, pero se proponen siempre 3 etapas para su estudio. En primer lugar, tenemos la dermatitis atópica infantil. En segundo lugar, la dermatitis atópica de la niñez. Y en tercer lugar, la dermatitis atópica del adolescente o del adulto. Realmente hay muy pocos estudios que hablen de esta relación que existe entre las características clínicas y las características o los hallazgos que se observan en los laboratorios. Y fue el objetivo principal de este journal. Bueno, en total fueron 396 pacientes adolescentes y adultos con dermatitis atópica, de los cuales 201 eran mujeres y 195 pacientes eran hombres. Y se utilizaron individuos de referencia que fueron 77 pacientes sin dermatitis atópica. Bueno, el diagnóstico se basó principalmente en los criterios chinos de dermatitis atópica, en donde todos los pacientes se encontraban en una etapa activa de la enfermedad antes de la administración de algún tratamiento sistémico. Y sobre todo en los individuos o en los controles sanos, se excluyeron trastornos atópicos u otras enfermedades inflamatorias pues que pudieran ocasionar un sesgo. Se clasificó de acuerdo a la puntuación EASI en leve, moderado y grave. Leve con un EASI de menos de 7 y en total fueron incluidos 176 pacientes. Moderado con una puntuación de 7 a 21 en donde fueron incluidos 131 pacientes y grave con una puntuación mayor de 21 en donde se incluyeron 89 pacientes. Como logran observar, el número de individuos o el grosso de la población se observó sobre todo en aquellos que tenían una dermatitis atópica leve. Los pacientes completaron un cuestionario que incluía sobre todo características demográficas, antecedentes atópicos, las enfermedades que ya mencionamos, rinitis alérgica, conjuntivitis y asma alérgica, y también antecedentes familiares. Y a todos se les realizó un examen dermatológico. Bueno, el recuento sanguíneo completo, la IgE en suero y la IgE específica para algún alérgeno se midieron en todos los pacientes. Y el anticuerpo IgE específico contra alérgenos y alérgenos alimentarios también se realizó en 226 pacientes con dermatitis atópica y 65 sin dermatitis atópica.
En total, estos fueron los alérgenos que se incluyeron. Ahora, todos los datos fueron ingresados utilizando el software Epidata 3.1 y fueron analizados por el SPSS de la versión 22. Además, para las variables que no tenían una distribución normal, se utilizaron pruebas de chi cuadrada, UD-Mac-Whitney y pruebas de Krusal-Wallis. Y el análisis de regresión lineal y el índice de correlación de Spearman se aplicaron para describir la correlación que existía entre los datos de medición. Recordemos, bueno, y aquí también, una P significativa se consideró por debajo de 0.05. Y aquí vienen los resultados del laboratorio. Por ejemplo, aquí tenemos en esta tabla los laboratorios, la IgE total en suero, la eosinofilia, la IgE positiva para algún aeroalérgeno y la IgE positiva para alérgenos alimentarios. Todos estos datos de laboratorio se compararon en pacientes con dermatitis atópica y en pacientes sin dermatitis atópica. Aquí llama la atención que tanto la IgE total en suero como la eosinofilia se encontraron más altas en pacientes con dermatitis atópica en comparación con aquellos sin dermatitis atópica. Un 62.6% para los pacientes con dermatitis atópica, hablando de la IgE total en suero, versus un 19.5%, y una eosinofilia en pacientes con dermatitis atópica de 36.9% versus aquellos que no la tenían de 15.6%. Y estos dos valores fueron mayores de manera significativa. Ahora, también aquí se observa que tanto la IgE positiva para algún alérgeno y la IgE positiva para alérgenos alimentarios también se encontraba incrementada. Si ustedes ven un 43.4 versus un 29.2, sin embargo, no se alcanzó una significancia. Y el 15.9 para alérgenos alimentarios versus un 10.8 para pacientes sin dermatitis atópica, sin alcanzar una significancia estadística. Lo realmente importante es que cómo se elevan estos valores en pacientes con dermatitis atópica. Ahora, también los hallazgos de laboratorios fueron comparados con la gravedad de la dermatitis atópica. Aquí tenemos los laboratorios leve, moderado y grave. ¿Y qué observamos? Que entre más grave es la dermatitis atópica, todos estos valores se encuentran mayores, sobre todo la IgE sérica, que en leve se encuentra en 139.4 y 356. Esta fue estadísticamente significativa. Ahora aquí tenemos nuestro modelo de regresión lineal en donde comparan sobre todo la IgE sérica y el porcentaje de eosinófilos, que fueron nuestros valores significativos. ¿Qué se observa en estas dos gráficas que están muy bonitas? Es que a través, cuando incrementa la gravedad de la dermatitis atópica, ¿qué pasa? Que incrementa también los valores de IgE sérica. Lo mismo pasa con el porcentaje de eosinófilos. Incrementa la gravedad e incrementa el porcentaje de eosinófilos. Están relacionados. Ahora, dentro de las anormalidades también fue interesante analizar los grupos de edad. Entonces se dividieron 3 grupos de edad. Adolescentes de 12 a 18 años, adultos de 19 a 60 años y por último, adultos mayores de más de 60 años. En esta diapositiva en particular, lo que les quiero mostrar es cómo el nivel de IgE sérica disminuye conforme avanza la edad. Si ustedes ven aquí, en los adultos mayores, realmente la IgE sérica es muy baja. No se encontraron diferencias significativas en la gravedad de la dermatitis atópica y tampoco diferencias significativas entre los valores de eosinófilos periféricos y basófilos entre los grupos de edad, pero sí con los niveles de IgE sérica. Ahora, también este estudio dividió la dermatitis atópica en intrínseca y en extrínseca. Como vemos, para extrínseca fue un 79.8% y para intrínseca fue un 20.2%. La dermatitis atópica intrínseca se define como una IgE total
de menos de 150 y donde no existe una sensibilización a los alérgenos. Y una dermatitis atópica extrínseca se define como una IgE total de más de 150 y en donde exista al menos una sensibilización positiva a alérgenos. ¿Qué podemos observar en esta gráfica? Que sobre todo la dermatitis atópica extrínseca va a disminuir con la edad, contrario a lo que pasa con la dermatitis atópica intrínseca, en donde entre más pasen los años, se incrementa la incidencia de esta. Ahora, estas dos en particular en adultos y adolescentes versus pacientes mayores, adultos mayores, si ustedes ven, esta está más alta que los de adultos mayores. Esto fue estadísticamente significativo, o sea, se observa que los adultos y adolescentes tienen dermatitis atópica extrínseca mayor versus los pacientes adultos mayores. También, bueno, aquí ya les dije que la dermatitis atópica extrínseca disminuyó con la edad. Y ahora vamos a observar cuáles fueron las características de la dermatitis atópica según el nivel de IgE sérica. Tenemos varias variables, aquí les puse las que fueron de mayor relevancia, que fueron la dermatitis flexural, los pliegues anteriores del cuello, el dermografismo blanco y el oscurecimiento orbitario. Se dividió en IgE sérica alta, mayor de 100, y una IgE sérica baja, de menos de 100. ¿Y qué se observa aquí? Que evidentemente los pacientes que tienen toda esta clínica, los valores de IgE sérica se encuentran altos a comparación con los de IgE sérica baja. Por ejemplo, aquí las que fueron significativas, sobre todo fueron una dermatitis flexural con 51.6% versus un 35.8%. El dermografismo blanco, un 18.5% versus un 9.5%. Perdón, esta no es significativa, pero la de los pliegues anteriores del cuello sí, un 17.3% versus un 6.8%. Y por último, el oscurecimiento orbitario, un 12.9% versus un 4.7%. Se observó que los pacientes que tenían niveles altos de IgE también tenían mayores antecedentes atópicos que aquellos con niveles normales de IgE. Pero ¿qué pasó con los eosinófilos? Que si recuerdan al principio también alcanzaron una significancia. Pues se asociaron los eosinófilos periféricos y las características clínicas, un total de 146 pacientes que tenían eosinofilia, más del 5%, mientras que 250 pacientes tenían eosinófilos normales. Bueno, aquí vemos también que entre mayor eosinofilia, pues ¿qué pasa? Que los valores son más altos. De hecho, aquí la dermatitis flexural o la dermatitis por flexión es muy alta, pero no alcanza una significancia estadística. De estas, la que alcanza la mayor significancia es la presencia de cerosis hasta el 89%. Ahora, a diferencia de lo que observamos con los pacientes con la IgE sérica total, aquí los pacientes con eosinofilia tenían antecedentes personales atópicos, pero estos antecedentes eran menos frecuentes y realmente no se encontraron diferencias entre la historia atópica personal y familiar entre los grupos de edad. ¿Qué también podemos concluir de esto? Que recordemos que los eosinófilos no son específicos. Voy a silenciar, perdón. Listo. ¿Qué podemos aquí concluir? Pues que los eosinófilos, pues sí se pueden elevar, pero recordemos que no van a ser específicos únicamente de la dermatitis atópica, sino que también se van a ver elevados en otras enfermedades, como por ejemplo las infecciones parasitarias. Entonces, realmente no se ha encontrado como un valor o un adecuado uso de los eosinófilos. Ahora,
vamos a ver la discusión y es la comparación con otros estudios. Por ejemplo, un estudio que se realizó en Alemania de casos y controles, en donde se incluyeron 2.201 escolares, pues aquí se encontraron niveles séricos elevados de IgE en el 75% de los niños con dermatitis atópica. ¿Qué pasó? Que esto es comparable con lo que describe este estudio, en donde el 62.6% de los pacientes tienen niveles elevados de IgE, mientras que solo el 19.5% tienen elevada la IgE sérica en el grupo sin dermatitis atópica. Ahora, en este estudio de China, Liu y colaboradores encontraron que el 31.8% de los pacientes con dermatitis atópica también presentaban una eosinofilia mayor del 5%. Y en este estudio también es muy similar, de hecho se descubrió que el 36.9% de los pacientes con dermatitis también presentaban eosinofilia. Pero regresemos a lo que ya les mencioné, la eosinofilia no ha sido clara, pues esta se puede elevar por otras enfermedades, incluyendo la infección parasitaria. Ahora, también en este estudio, no se encontraron diferencias significativas para la sensibilización a los alérgenos alimentarios entre los pacientes con dermatitis atópica y sin dermatitis atópica para adulto. Por ejemplo, aquellos que presentan una alergia sobre todo a la leche de vaca, al huevo y al maní, mejor conocida como alergia alimentaria clase 1, en este estudio se observó que disminuyen en adolescentes y en pacientes adultos con dermatitis atópica. ¿Y qué pasa con la sensibilización a aeroalérgenos? A diferencia de la alergia alimentaria que cambia, pues en esta realmente permanece invariable con la edad. En un estudio realizado en Corea del Sur, en donde se estudiaron características clínicas de 5.000 pacientes y aquí sobre todo correlacionaron el aumento de las puntuaciones en la gravedad de la escala o de las puntuaciones EASI y los niveles total de IgE sérico. Pues sí se encontró esta correlación de manera significativa y en este estudio realmente también se encontraron estos resultados similares. Ahora, recordemos que los eosinófilos activados pueden producir una gran cantidad de citocinas y esto juega un papel importante inmunorregulador en la patogénesis de la dermatitis atópica. Si bien no está comprobado que su utilidad sea como 100% utilizada, pues citocinas y quimiosinas como la interleucina 6, la 12, el factor de crecimiento transformante beta y la IL-13 pueden incrementar aún más la clínica de la dermatitis atópica. Ahora, se encontró también que el número de pacientes con dermatitis atópica tipo intrínseco, recuerdan los tipos extrínseco y intrínseco, aumentaron con la edad. O sea, de ser un 9.8% aquí en la adolescencia, se convirtió hasta un 26.1% en las personas mayores. También se ha observado que los niños con dermatitis atópica tenían una alta prevalencia de sensibilización a los alimentos, hasta un 80%, y una prevalencia media a los aeroalérgenos de un 40%. Ahora, la prevalencia de IgE en pacientes con dermatitis atópica fue de 39.8 para los aeroalérgenos y de 15.9 para los alérgenos alimentarios. Si ustedes pueden observar, y en todo lo que ya estuvimos viendo, es que la sensibilización alimentaria en los adultos es menor que en los niños, sobre todo en pacientes con dermatitis atópica. Entonces se predicó que la sensibilización a estos alérgenos alimentarios disminuye con la edad. De ahí que exista una proporción mayor de los tipos intrínsecos de la dermatitis atópica. Ahora, también Liu y colaboradores pues estudiaron por su parte el papel de la neurotoxina derivada de eosinófilos y la proteína catiónica del eosinófilo, que ya habíamos visto en journals pasados que se utilizan como biomarcadores, pero en el asma. Ahora, en la dermatitis atópica también juegan un papel primordial, ya que reflejan la gravedad
y también se correlacionan con las características clínicas menores que se asocian con dermatitis atópica, sobre todo asma, dermatitis de manos y pies, escama de cuero y de cuero cabelludo. Bueno, ¿qué pasa cuando existe una disfunción de estas proteínas? Pues la piel se vuelve más permeable a los alérgenos ambientales y entonces va a contribuir más a estos síntomas como la cerosis, el eritema y el pliegue anterior del cuello. ¿Cuáles fueron las conclusiones de estos autores? Bueno, ellos dijeron que la IgE de total en suero, la IgE específica y el recuento de eosinófilos, así como el porcentaje de eosinófilos y el porcentaje de basófilos, se puede utilizar en el diagnóstico de asma. Pero también la IgE total en suero y el recuento de eosinófilos en sangre, así como el porcentaje de eosinófilos, van a estar relacionados con la enfermedad. ¿Y qué pasa aquí? Que este análisis sobre todo permite una mejor comprensión de la aplicación de estas pruebas de laboratorio, sobre todo en pacientes con dermatitis atópica. ¿Cuáles fueron mis conclusiones? Bueno, ya vimos en el primer journal que la herencia va a jugar un papel importante en el desarrollo de la dermatitis atópica. Sin embargo, no es el único factor. Hablemos de la pleiotropía, que representa aproximadamente un 85% de heredar o de tener dermatitis atópica. Entonces, hay otros factores que también debemos de pensar. Y aunque la genética juega un papel primordial, es necesario recordar que esta enfermedad es multifactorial y su aparición depende de factores ambientales. También es un trastorno complejo con un componente hereditario y factores ambientales asociados. En especial, los estudios de laboratorio que nos van a permitir, nos proporcionan datos como la gravedad y por lo tanto nos ayudan a establecer un tratamiento y un pronóstico para estos pacientes. Y algo también muy importante es el papel o el hecho de que si tenemos padres o factores de riesgo que ya vimos que incrementan el riesgo de dermatitis atópica, podemos realizar medidas preventivas para que estos pacientes pues se frene un poco el desarrollo de la enfermedad, aunque pues todavía esto está en estudio. Muchas gracias.